quiero compartirles una palabra. Antes de leer, los chicos ahí que me van a ayudar con la proyección, vamos a leer en un ratito Juan 12 del 1 al 8. Les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué lugar, piense por un momentito, a usted le gusta ir? Porque es un lugar donde usted no hablemos de un hotel all inclusive, ¿no es cierto? No de pavadas, sino de cosas normales, rutinarias. Piense en algún lugar donde a usted le gusta ir. Usted allí se siente a gusto, porque lo tratan bien, porque se siente cómodo, aunque no haya lujos, pero piénselo por un momento. Yo les comparto, por ejemplo, un lugar donde a mí me gusta ir. Tenemos varios parientes en el Chaco. Mi esposa, son rusos ellos, los papás de mi esposa, y tenemos muchos parientes allá en el Chaco, ¿no? Y todas las casas que vamos al Chaco, cuando hemos ido siempre por años y años, ahora un poquito menos, porque ya los chicos han crecido, bueno, las cosas van cambiando. Pero a mí me encantaba ir al Chaco, porque ahí nos recibían, no porque hubiera lujos, pero uno se sentía tan bienvenido, un lugar que agradaba. Y usted sabe que al Señor Jesús le pasaba lo mismo. ¿Ya pensó ese lugar? Levánteme una mano el que pensó el lugar donde acá el caballero pensó, vos también. ¿Quién más pensó en un lugar por allá? Los demás se ve que no tienen lugares lindos donde les gusta ir. Pero usted sabe que el Señor Jesús tenía un lugar donde a Él le encantaba ir. Y de eso quiero hablarles un poquito en esta mañana. Vamos a leer Juan 12, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Yo lo voy a buscar en mi Biblia. Juan 12, uno al 8. Ahí está, perfecto. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Estaba pensando, 6 días antes de la Pascua, aclara el relato bíblico. Es decir, 6 días antes de morir, voy a ir al lugar donde a mí me gusta ir. Nos vamos a poner en los pies del Señor Jesús. 6 días antes de que me maten, o no que me maten, de que yo dé mi vida para salvar a la humanidad, quiero estar en un lugar donde a mí me gusta ir. ¿Y sabe cuál era ese lugar? Alguien ya lo adivinó, ¿no es cierto? Porque lo leímos. ¿Cuál era el lugar? Betania. Betania. Usted va a encontrar en la Biblia varios pasajes que nos llevan
a ubicarlo al Señor Jesús en Betania. Yo no soy un estudioso bíblico, no le puedo decir que sea el lugar que más veces estuvo Jesús, pero sí he descubierto que varias veces estuvo en Betania. Y siempre hay algo allí donde a mí me muestra que el Señor Jesús se sentía cómodo en Betania. Por ejemplo, en Mateo 21, 17, después que es maltratado por los religiosos de la época, maltratado, y a quienes Jesús le tiene que decir, ustedes han hecho de esta casa una cueva de ladrones. Después de ese intercambio tan fuerte, ¿a dónde se va el Señor Jesús? A Betania. Lo leemos. Mateo 21, 17. Es interesante las palabras que usa. Mateo 21, 17 dice así. Después de haber tenido ese intercambio con esa gente que los trata de ladrones, sinvergüenzas, y dice en el versículo 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es decir, en Betania, después de haber tenido esa lucha espiritual, es el lugar de, dice posó, reposó podríamos decir. Es el lugar de tranquilidad, el lugar donde el Señor, como todo nos pasa cuando hemos tenido momentos difíciles, es el lugar donde vos decís, ¡ay, qué alivio, qué lindo estar acá! Dice en otra porción, en Marcos 11:4, por ejemplo, Betania fue el lugar donde el Señor escogió cuando le dice a los discípulos, vayan, ahí van a encontrar un burrito, qué sé yo, la hago corta, porque era en el burrito donde iba a ser nada más y nada menos que la entrada triunfal a Jerusalén. Digamos que también Betania es un lugar donde se van cumpliendo las profecías. Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 9, está hablando de que entraría el Señor montado en un burrito, ¿no es cierto?, para traernos la salvación. Un lugar donde se cumple la palabra profética también, podríamos decir que es Betania. En Juan 11:1 nos habla de uno de los milagros más grandes que realizó el Señor Jesús en Betania. ¿Y cuál fue? Cuando lo resucitó a Lázaro. Así que fíjese en Betania cuántas cosas tan importantes en la vida de nuestro Señor y Salvador. En Lucas 24:50 nos dice que fue el lugar donde reunió a los discípulos y les hizo la última oración. Antes de ascender ya para siempre y quedarse allá en su gloria, es la oración donde pide la bendición para esos 12, ¿no es cierto? Bueno, 11 que seguirían con el trabajo apostólico, bueno, 12, vamos a decir 12, el trabajo apostólico para que haya llegado el Evangelio hasta nuestros días, hasta nosotros. Entonces fíjese la importancia, ¿no? Todas estas cosas, capaz que haya más versículos, más porciones que podamos encontrarlo al Señor Jesús, pero son los que yo descubrí, por decirlo de alguna manera, rápidamente, buscando cuántas cosas sucedieron en Betania. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuál será el lugar favorito del Señor Jesús ahora? Esto pasó hace 2000 años, un lugar histórico, un lugar... Pero hoy día, ¿dónde se encontraría cómodo el Señor Jesús? En nuestro corazón, dice allá la hermana Marisa. Yo estaba pensando que tiene algunas características Betania. Así, rápidamente, yo veo que, por ejemplo, en el versículo 2, vuelvo a... Si los que están con su Biblia o los que están leyendo allí, vamos a leer Juan 12, 2, vamos a repasar. Fíjese que dice, y le hicieron allí una cena. Es decir, atamos unos cabitos. En este lugar,
la gente lo quiso honrar de una manera especial. Todos sabemos la importancia de comer en el Oriente, en esta cultura oriental, la importancia que tiene la mesa. Nosotros podemos comer un sándwich al paso, hola, hola, loco, ¿cómo andás? Y ese Occidente. Pero en Oriente, la mesa tiene un valor totalmente distinto a lo que nosotros le damos a estar en una mesa. Aunque para nosotros también es importante, pero muchas cosas. Pero ellos cuando han preparado una cena, están hablando de un tiempo, te vamos a dar algo especial. Y eso me está hablando a mí, Betania. El lugar donde la gente le dijeron al Señor, vamos a hacer algo que vos te lo mereces. Le prepararon allí una cena. No, loco, cuando pasé por casa, vení y comemos algo así. No. Algo especial se le da al Señor Jesús, según lo cuenta o lo relata el versículo 2. Fíjese el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Los que estudian esto dicen que 300 denarios, un obrero común ganaba 1 denario por día. Entonces el perfume costó lo que el trabajo de un año, trabajando casi todos los días. Bueno, allí también, en Betania, vemos que María le da lo mejor que ella pudo. Recién el hermano cuando nos animaba a consagrar las ofrendas y cómo es la medida de lo que damos. El hermano dijo, bueno, es así chiquito. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una mujer que ella hizo lo mejor que pudo. Mi Señor se lo merece. Entonces ese perfume tan valioso, ¿vieron qué rico perfume que tiene el nardo? Bueno, a mí me encanta. Y dice que esa habitación se llenó. María supo crear un microclima con su ofrenda, con ese perfume. Dice la Biblia, cuando hay que leer atento la Biblia, no dice que la casa se llenó de perfume. Personas que tienen la capacidad de llenar el lugar de cosas que a Dios le agrada. Recién dijimos que Betania puede ser un lugar profético también, ¿no? El burrito. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Miren lo que dice Juan 12:7. Entonces Jesús dijo, déjala. Lo vamos a decir en cordobés básico, quédate piola. Para, quédate piola. Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Un día, o hace mucho tiempo, yo leí un libro que a mí me impactó mucho, que se llamaba Por esta cruz te mataré. Es la vida de un misionero, Olson, no me acuerdo el nombre. Y bueno, un poco hablaba de esto, ¿no? Lo que esa mujer hizo cuando derrama el frasco de perfume, dice desde los pies hasta la cabeza, lo ungió con ese perfume fino, estaba haciendo algo profético. En Oriente, la gente cuando muere, no sé cómo será ahora, pero vamos a hablar en esta historia. ¿Vieron las famosas momias? Y los llenaban, pero entre medio de esas telas ponían perfumes finísimos por el tema del olor, de la descomposición. Entonces esto tiene todo. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesús? Déjala porque me está perfumando para el día. Está haciendo un acto profético esta mujer, burro. Déjala en paz. Es la única en esta casa que se está dando cuenta de cómo viene la mano. Y yo digo, qué triste, ¿no? Porque acá en esta mesa, en esta casa estaban los discípulos. Y yo descubro un montón de personajes acá. El más interesante de esta historia, después del Señor Jesús, ¿quién es? María.
María es la mujer que cambia las cosas en esta casa. Es la mujer que está dispuesta a sentarse, a escucharlo al maestro, mientras Marta, su hermana, está pensando en los ravioles, en las empanadas, capaz que alguno está medio parecido acá, pensando que termine rápido porque las empanadas. Bueno, es la historia esta, hermanos. Marta está más preocupada por lo que vamos a comer que de tener ahí al Señor y su palabra y sus enseñanzas. Yo lo descubro a sus discípulos, ¿no? Con Judas hacemos un capítulo aparte. Pero los otros 11 la ven pasar. Los discípulos que tendrían que estar acá en la cabeza de lanza, ellos están expectantes. Lázaro, el que había sido expectante, el tipo, ¿vieron como los partidos de tenis? Que va la pelotita y están así. Así están los discípulos y Lázaro, viéndola pasar. Nadie está reaccionando. Pero María es la que le pone un condimento especial a esta historia. María es la que hace la diferencia. Yo digo, ¿a dónde le gustaría ir el Señor Jesús hoy día? En esta historia, Betania, la casa de Lázaro. Hoy día, ¿a dónde se sentirá cómodo? El Señor, Marisa dijo, en el corazón. Pero ojalá que nosotros, y me lo estoy predicando a mí mismo, hermanos, podamos hacer la diferencia como en esta historia la hace María. Hay un montón de gente, ni hablemos de Judas, ese sinvergüenza, que fíjese la desfachatez del tipo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio que está haciendo la loca esta! Mirá la fortuna que se está gastando y lo que me está impidiendo robar a mí, si se lo hubiese dado a los pobres. ¿Cuánta gente estará pensando o piensa en el día de hoy similar a Judas? Qué desperdicio de tiempo, qué gana de pirarme a mi casa o de estar en el río. Hay gente que sigue pensando que esto es un desperdicio o que estamos medio mirando el reloj. Hasta el día de hoy, y lo digo por mí y por nuestra congregación, hay gente que piensa que muchas cosas son un desperdicio. La adoración a Dios, las ofrendas a nuestro Dios, como este tipo. ¡Qué desperdicio! Semejante cantidad de plata. Entonces fíjese qué historia interesante, ¿no? En un cuartito ahí tal vez pequeño, pero descubrimos un montón de actitudes de corazones que se van manifestando. Y yo digo, ¿cómo estaré yo si en esta historia, qué lugar ocuparía yo? ¿Estaría como los 11 mirándola pasar? ¿Estaría como Marta pensando en la comida? ¿Estaría como Judas pensando en la plata o en el desperdicio? ¿Qué es esto de adorar a Dios? ¿Qué tanta adoración? Porque eso es lo que está pensando Judas. Pero hay una que está viendo cómo hace para aprovechar esos minutitos que Jesús la honra estando allí en su casa. Entonces, una reflexión, una predicación breve, hermanos, pero para que reflexionemos, ¿no? Yo digo, ¿por qué Jesús quería ir a Betania? Y porque él sabía que aunque sea se iba a encontrar con esto. Alguien que le iba a preparar algo especial. No como nosotros, a veces que siempre es a las apuradas, todo. Vamos al culto, vamos para cumplir más que para adorar a Dios. Acá se había preparado, por lo menos María, había preparado un tiempo de adoración especial para su maestro. ¿Cuántos, considerando un desperdicio, lo que pueda agradar a Dios? Es triste ver que gente que estuvo tan cerca del Señor Jesús, tan solo una, haya reaccionado de la manera correcta. Yo digo, ¿cómo será nuestra actitud? Ya lo dije, ¿cómo será nuestra casa?
En nuestra iglesia tenemos algunos hermanos que prestan sus casas para hacer célula o llámele como quiera, tal vez ustedes le llaman de otra manera, pero yo digo qué lindas actitudes, porque algunos dicen, no, pero los choros, pastor, no, es tiempo difícil para abrir la casa. Bueno, sí, pero acá se trata de la adoración al Rey, ¿no? Entonces, bueno, cada uno evalúa, prioriza. ¿Encontrará el Señor en este tiempo, en Rey de Reyes, en Catedral de Alabanza, una Betania? Porque sabe que allí por lo menos a alguno le va a preparar algo especial. ¿O será que el Señor dirá, no tengo tanta ganas de ir al Rey de Reyes porque están siempre apurados ahí? Están siempre mirando el reloj, pensando en lo que van a comer más luego y hay otras cosas, ¿no? Dudo que alguien me vaya a derramar un frasco de perfume de alto precio en Rey de Reyes, qué sé yo. Estoy hablando irónicamente, hermanos. Nosotros tenemos que ser como María, los que cambiemos el ambiente espiritual. Cada uno desde su lugar. Esta mujer cambió ni lo que los 11, ni hablemos de Judas, por eso digo, ese es un capítulo aparte, ni el mismo Lázaro, el resucitado, lo hizo, pero ella fue el que le pone ese toque, que para eso está escrito y para que lo prediquemos 1 y 20 veces. Lo que esta mujer hizo será predicado hasta que el Señor Jesús venga a buscar la iglesia. Amén, hermano. Porque esta mujer hizo de Betania ese lugar que el Señor tanto amaba. Le puso ese toque de distinción, ¿no? Dice que el ambiente se llenó de perfume. Esta mujer está haciendo un acto profético. Esta mujer se está dando cuenta cómo viene la mano. Se está adelantando a los tiempos. Me está ungiendo para la sepultura. Me está ungiendo para el acto más grande que vengo a hacer a esta tierra, que es morir para salvar. Y ella se está anticipando a todos ustedes. Digo por los discípulos, ¿no? Y a vos, Lázaro. Ella se está anticipando a lo que nadie ha podido ver. Ella ya lo ha visto. Déjenla tranquila esta mujer. Porque esta mujer me está adorando de verdad. María es la que le brinda reconocimiento, adoración, esa ofrenda valiosa. Es la que lo unge proféticamente. Con la actitud de Judas, ¿a dónde llegamos? A la nada misma, al infierno llegamos con la actitud de Judas. Con la actitud de los otros 11, no sé, habría que ver dónde vamos a parar, con esa indiferencia. Con la actitud de Marta, que tiene las prioridades incorrectas, está pensando en la comida en vez de adorar al Señor y bueno, tampoco nos vamos a ir muy lejos. Pero con la actitud de María, vamos a llegar a la presencia del Señor. Amén, hermanos.